soy Jerónimo de Carmen y hoy les traigo el tutorial de cómo tocar un picado punteo por rumbas, sencillo, muy fácil y rápido de hacer. Bueno, antes de arrancar, para enseñar el punteo, la forma de cómo nos colocamos la guitarra. Entonces, ¿cómo nos la colocamos? Esta parte que tiene aquí, así, redonda, pues nos la apoyamos en la pierna, o bien en la pierna más levantadita, o bien cruzada, y que la guitarra quede recta, o sea, que no quede para afuera, o sea, quede recta, uno recto así. El brazo se apoya sobre esta parte de aquí, se queda apoyado, y subimos la mano. Así no. Así tocan la gente del clásico, que está bien también, está perfecto. Pero en el flamenco lo que hacemos es, la mano queda así, ¿no? Colgando. Entonces, al subirla, la mano no gira, se queda en la misma posición, para que tenga esta posición, esta posición. En vez de así, esta posición. Así me enseñaron y así os lo quiero enseñar yo a vosotros, ¿no? Porque creo que para el flamenco con esta posición se agarra un poco de más fuerza a la hora de tocar arpegios, picaos, ritmo. Entonces uno está más, imprime un poquito de más fuerza. Os voy a poner, para aquellos que me habéis pedido que no sabéis nada de guitarra, os voy a poner un tutorial muy sencillo para empezar a tocar a puntear por rumbas y que os suene bien y que no sea pesado y cansado el estudio, ¿no? También que sea agradable al oído. Entonces vamos a empezar, nos vamos a ir al traste 12 de la guitarra. Ya sabéis que estos son los trastes. Nos vamos al traste 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Vamos a pulsar la primera cuerda. Sabíamos que la primera es la de abajo, la más finita, y la sexta es la de arriba. Entonces nos vamos a ir a la primera cuerda, pisamos con el dedo 1. Sabéis que esto es, la mano izquierda se cuenta por números. El pulgar es el que va detrás y este es 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces nos vamos con el dedo 1 de la mano izquierda al traste 12. Y este es el juego que vamos a hacer. Primero vamos a hacer dedo 1 y 2. Sería traste 12 y 13. 12, 13, 12, 13. Con la mano derecha, acordaos que es por letras. P de pulgar, I de índice, M de medio de, que es este, y A de anular. P, I, M, A. ¿Vale? P, I, M y A. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a puntear o picar, que se llama en el flamenco, con índice y medio, con I y M. ¿Cómo se hace? Apoyamos el pulgar en la sexta cuerda y el picao o punteo es, pulsamos la cuerda primera, en este caso, que es donde vamos a trabajar, con el índice, y tocamos la primera cuerda y apoyamos un poquito sobre la segunda. Bueno, un poquito no, apoyamos sobre la segunda en cuanto demos la primera, ¿no? Apoyamos y con el dedo medio lo mismo. ¿Ok? Lo hacemos otra vez, sería índice y medio. ¿Ok? Cuando toquemos el índice y ya le hayamos dado, cuando vayamos a tocar el medio, soltamos el índice y sucesivamente. Pulsamos índice, soltamos medio. Pulsamos medio, soltamos índice. ¿Ok? Este es el juego primero que necesitamos hacer.
Os recomiendo, si podéis, que tengáis un poquito de uña en los dos para que suene más brillante y suene con más fuerza, ¿no? Este es el primer juego que vamos a hacer. Uno y otro, siempre soltando. O sea, apoyamos índice, soltamos, apoyamos medio. Muy lento. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, vamos a hacer la primera parte del sonido de esta rumba. ¿Cómo sería? Hemos dicho que apoyamos el dedo 1 en el traste 12 de la primera cuerda y damos con índice. Y luego el dedo 2 en el traste 13 con dedo medio. Y este es el juego. Índice 12, medio 13. ¿Ok? Ese es el juego. Ese es el primero. Luego nos vamos al traste 10 con el dedo 1 y al traste 12 con el dedo 3. ¿Ok? Y hacemos lo mismo. ¿Ok? Luego nos vamos al traste 8 con el dedo 1 y repetimos con el dedo 3 en el traste 10. ¿Ok? Y luego nos vamos con el traste 1, o sea, con el dedo 1 al traste 7 y con el dedo 2 al traste 8, lo mismo que hicimos en el 12-13. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese juego. Empezamos 12-13, muy lento. A ver si lo hacemos juntos. Diez, 12. Ocho, 10. 7, 8. ¿Ok? Me preguntaréis, ¿qué pasa? Porque como hacemos 12, 13 y terminamos impar, o sea, hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En cada uno van 9 golpes en la mano derecha. Como empezamos con índice, estamos terminando con índice. Entonces, cuando ya bajamos al traste 10 para hacer 10, 12, nunca repetimos. Si terminamos con índice, empezamos con el dedo contrario, con el medio. Entonces, aquí hemos terminado con índice, nos vamos al traste 10 y empezamos con dedo medio. En este caso vamos a terminar con dedo medio porque como son 9 golpes, es impar, terminamos con el dedo que empezamos. Entonces, al traste 8-10, como terminamos con medio, que hemos dicho, empezamos con índice. Y en el 7-8, como terminamos con índice en el 8-10, en el 7-8 hay que empezar con medio. Lo voy a hacer un pelín más rápido para que no sea muy largo el vídeo y veáis cómo hacemos. Terminamos con medio. Ahora, o sea, perdón, con índice. Ahora, medio. Terminamos con medio. Ahora, índice. Terminamos con índice, ahora con medio.
todo esto estoy hablando de la mano derecha, de los toques. Como son 9 golpes, 9 pulsaciones a la cuerda, pues al terminar impar hay que empezar con el dedo contrario al que terminamos. Nunca se repite ni repetimos, porque si no luego cuando queramos correr, al repetir perdemos esa milésima de segundo de velocidad. Entonces al no repetir, pues la mano tiene más juego y podemos añadirle y hacer que sea más rápido, ¿no? Ahora lo voy a hacer un pelín más rápido para que sepáis el sentido que trae. Sería entonces... ¿Ok? Esa es la primera parte. La segunda parte. Vamos a hacer, ¿por qué os he puesto la segunda parte? Una segunda voz que se llama. Vamos a hacer una segunda voz porque las dos combinadas suenan bien. Entonces, nos vamos a hacer lo mismo, en la mano derecha va a ser el mismo juego. Pero vamos a hacerlo para que empecemos a tocar en la segunda cuerda también, el punteo o picado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es 13, 15. Entonces si os fijáis siempre, cuando hacemos el primer traste y al lado está el otro y tenemos que pisar los dos conjuntos, es 1 y 2. Cuando saltamos un traste, pues hacemos 1, 3 en los dedos. 1 y 3, ¿no? Entonces en este caso, la segunda voz que le vamos a hacer a la melodía anterior que aprendimos, empezamos 13, 15 en los trastes y en la segunda cuerda lo mismo en la mano derecha y hacemos 13, 15 lo mismo. Luego hacemos 12, 13 como empezamos la versión de la primera cuerda, pero aquí en la segunda y es lo mismo. ¿Ok? Ahora hacemos 10, 12, con lo cual sería dedo 1 y 3. Y ahora sería 9, 10 en la segunda cuerda. Os lo hago un pelín más lento, con el sentido que lleva. ¿Ok? Y ese sería la segunda parte con la segunda voz de la melodía del punteo. Recuerden que soy Jerónimo de Carmen y no olviden darle like, comentar y suscribiros a mi canal. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente.